¿Qué está pasando entre Israel y Palestina? ¿De qué lado está Dios? Y lo más importante, ¿por qué la Iglesia Cristiana Occidental está tan confundida con este conflicto? Hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá de las noticias: geografía espiritual, guerra cósmica y el papel de la Iglesia ante esta crisis. Lo primero que hay que entender es esto: orar por Israel no es un error. De hecho, el Salmo 122 dice: «Orad por la paz de Jerusalén». El problema no es orar, sino cómo y desde dónde lo estamos haciendo. Muchas iglesias oran asumiendo que el Estado moderno de Israel es el mismo Israel bíblico, el pueblo del pacto. Pero no son lo mismo. El Israel bíblico era un pueblo teocrático, guiado directamente por Dios a través de su ley. El Israel moderno es un Estado político, con leyes humanas, partidos seculares y muchas veces decisiones que se oponen a la voluntad de Dios. Y aún así, muchos cristianos lo apoyan como si fuera intocable, justificando cualquier acción militar, incluso cuando mueren civiles inocentes. Pero el hecho de que Dios haya hecho un pacto con Abraham no significa que todas las decisiones del Estado moderno sean santas. Y lo más preocupante es esto: mientras oran fervientemente por Israel, ignoran completamente el sufrimiento del pueblo palestino, incluyendo miles de cristianos árabes que también siguen a Jesús. ¿Dónde está la compasión del reino cuando solo oramos por un lado? Jesús no murió por una sola nación, sino por el mundo entero. Otra confusión común es la obsesión con la escatología. Muchos cristianos ven este conflicto como si fuera el inicio del fin. Ya viene el Armagedón. Dicen, todo esto tenía que pasar. Pero la escatología, cuando no se maneja con humildad, se vuelve simplemente un ejercicio de especulación. La verdad es que nadie sabe exactamente cómo sucederán las cosas. Sostener una postura profética como si fuera la única verdad no es fe, es arrogancia disfrazada de revelación. Y lo más triste, estas discusiones sin propósito nos distraen de lo verdaderamente importante. En lugar de trabajar por la paz, nos quedamos atrapados debatiendo cronogramas que solo Dios conoce. Pero hay algo más profundo que no muchos están enseñando. ¿Sabías que la Biblia habla de una geografía espiritual? En las Escrituras vemos que el mundo no solo está dividido por naciones, sino también por poderes espirituales, los llamados dioses, Elohim, principados, potestades. Esto aparece con fuerza en Deuteronomio 32:8, en el texto hebreo original. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, Bene Elohim. En otras palabras, Yahvé asignó territorios a otros seres celestiales, pero se reservó a Israel como su herencia especial. Y esto le da a Jerusalén un valor espiritual único, porque fue escogida como morada de Dios. Salmo 132, 13-14. Fue donde estuvo el templo, el arca del pacto y la manifestación visible de su presencia. Jerusalén es el símbolo del reinado de Dios y del futuro reino mesiánico. Aunque el templo fue destruido, el significado espiritual persiste. Por eso Apocalipsis 21 habla de la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Ahora bien, cuidado. Esto no significa que el Jerusalén político actual sea santo en todas sus decisiones, ni que esté siendo regido fielmente por la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con las otras naciones? Según la narrativa bíblica, las otras naciones fueron entregadas a otros seres celestiales. Pero muchos de ellos se rebelaron, aceptaron adoración para sí mismos y llevaron a los pueblos a la idolatría, a la injusticia y a la opresión. Por eso en la Biblia se habla de principados, potestades, tronos y dominios, Colosenses 1:16, Efesios 6:12, no solo como estructuras humanas, sino como entidades espirituales que gobiernan territorios. Ejemplos hay muchos. En Daniel 10 se menciona al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia, como seres espirituales que influían sobre imperios humanos. Y en el Salmo 82, Dios juzga a estos Elohim, porque gobernaron con injusticia. Todo esto nos muestra que los conflictos humanos en la tierra muchas veces reflejan batallas espirituales invisibles. La verdadera guerra. La guerra espiritual no es solo una lucha interna contra el pecado o la tentación. Es una guerra cósmica entre reinos, el reino de Dios y los reinos de este mundo, gobernados por poderes caídos. Cuando oramos por una nación o territorio,
No estamos solo pidiendo por bienestar físico, estamos intercediendo para que el reino de Dios avance en ese lugar, y estamos confrontando a los poderes espirituales que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso Jerusalén es tan importante espiritualmente. Ha sido históricamente un campo de batalla entre la presencia de Dios y las fuerzas que se oponen a él. Y sí, por eso el conflicto ahí es tan intenso, en lo físico y en lo espiritual. ¿Y el estado de Israel actual? Aquí viene la gran tensión teológica. El Israel moderno no vive según la ley de Dios, ni reconoce a Jesús como Mesías. La mayoría de sus ciudadanos son seculares, y muchas leyes actuales incluso se oponen al Evangelio. Entonces, aunque el territorio sigue siendo significativo, la nación no está actuando como el pueblo del pacto en toda su plenitud. ¿Eso significa que Dios rompió su promesa? No, pero sí significa que el cumplimiento está en pausa. Pablo lo explica en Romanos 11. Hay un endurecimiento parcial sobre Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué está haciendo Dios hoy? En lo espiritual, Dios está reclamando territorios para su reino a través del Evangelio. Jesús ya dijo, «Toda potestad me ha sido dada». Mateo 28, 18 al 20. Ya no hay una sola tierra santa. Toda la tierra le pertenece al Señor. Salmo 24, 1. Y en la cruz, Cristo venció a los principados y potestades. Colosenses 2:15. En lo histórico, Dios puede estar usando a Israel moderno con propósitos que aún no entendemos, pero también está obrando en los pueblos árabes, palestinos, iraníes, reuniendo un solo pueblo, redimido de toda tribu, lengua y nación. ¿Y cómo debemos pensar como cristianos? No romantices a Israel, no demonices a Palestina. Reconoce que hay guerra espiritual real detrás del conflicto, pero recuerda, ningún Estado moderno representa perfectamente el reino de Dios. Ora por la salvación de ambos pueblos, ora por el avance del Evangelio, y ora para que caigan los poderes invisibles que siembran odio, mentira y destrucción. Y sobre todo, espera con esperanza el día en que el Rey justo, Jesús, gobierne desde una Jerusalén renovada, donde las naciones, en paz, traigan su gloria a Él. Apocalipsis 21-24. ¿Cómo debe orar la iglesia hoy? Ora por la paz de Jerusalén. Ora por el fin del sufrimiento en Gaza. Ora por judíos, musulmanes y cristianos en la región. Ora para que caigan los principados que alimentan la guerra. Ora para que el reino de Dios se establezca con justicia, verdad y misericordia. No ores con ojos vendados. Ora con discernimiento. No ores solo por un lado. Ora como un hijo de aquel que vino a salvar a todos. La guerra es visible, pero la batalla es espiritual. La iglesia no puede orar a ciegas.